Hey, ¿qué onda a todos? Bienvenidos al episodio 271 de Cosas Comunes. El día de hoy, episodio especial. Siempre es especial cuando está en la casa Benjamín Enríquez desde Izcali, York, en la bella, en los alrededores de la Ciudad de México, ¿verdad, Benjamín? Sí, en la zona metropolitana se le llama. Excelente, la zona metropolitana. Hey, Benjamín, qué bueno que estás acá. Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que platicamos juntos, pero el día de hoy, mis queridos amigos, vamos a estar hablando, Benjamín y yo, acerca de este documental que salió hace ya algunas semanas de el Papa Francisco, que se llama Amén, Francisco Responde. Por ahí subí un video a YouTube con una pequeña, así como que la reacción inicial, pero desde ahí había dicho de que quiero juntarme con un amigo, platicar bien de esto, porque la realidad es que eso fue idea de Benjamín. Benjamín fue el primero que, al menos de nuestros amigos, que vio el documental o empezó a ver el documental y luego nos la tiró de que, chéquenlo, está muy bueno, quiero platicar de esto. Y pues dije, de aquí somos. Ya. ¿Qué onda, mi Benji? ¿Cómo andas? Bien, mi querido Leo, un gusto estar aquí de vuelta en Cosas Comunes. Y no recuerdo la última vez, no sé si fue algo del Espíritu Santo, de Ted Lasso, Puede ser, de Resurrección, no sé, pero ya. siempre hay un tema nuevo, no sé cómo le haces. Llevas ya superaste los 300 episodios. Casi, 271 como acabo de mencionar, pero, o sea, de cosas comunes, ¿no? Pero sí, contando todo lo demás, sí, no Sí. manches, ya, ya. Pero ahí O vamos, ahí sea, vamos. ya cuando llegues al 365 debes sacar el devocional de Leo, Ya un, sé, un journal de todos los días y sacas un episodio por día ya, que venga con el link. Ah, basado, ya, sí, pero bien, acá andamos dándole. En junio nace mi bebé, entonces, tercer yeah. bebé, entonces ahorita terminando te voy a pedir los tips de parentales para tres hijos que ¿Cómo no eres. volverte loco con tres? Sí, y creo que más en este punto de la historia está cañón, tener hijos, pero Sí. pues, si la iglesia no crece con evangelismo, crece con niños. Sí, la neta que sí. No, pero sí tienes razón eso que mencionas de lo difícil. Y no sé, igual yo creo que, o sea, toda generación tiene sus retos. O sea, seguramente los boomers tuvieron lo suyo, los O sea, millennials, tú, casi, casi, casi. casi Menso. boomer. No manches, Benjamín, soy un Gen Z en todo su extensión. Sí, no, pero creo que todos tenemos retos, pero la neta, sí da como que miedito de repente pensar que, no manches, o sea, bueno, mi niño más grande tiene 7 y te Ya. quedas de que, no manches, o sea, ¿qué tipo de mundo le va a tocar vivir cuando ya esté en sus, sabes, en sus 15, 16 y sus primeros 20? Así que, sí, sí, sí hay mucho pero bueno, es parte del show. Sí, pues, ni modo, hay que darle. Hay que darle, men. Ok, entonces, cuéntame un poquito, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? Bueno, además, para quienes no sepan bien qué onda, vamos a darles así como que un contexto. Hace algunas semanas sale en diferentes, ¿cómo se llaman? En diferentes servicios de streaming este documental. En Latinoamérica, creo que para ustedes, o al menos en México, está en Star Plus. En otros lugares está en Disney, en otros lugares está en Hulu y así, ¿no? En Pero otros lugares del internet está sí, en lugares que no vamos a mencionar. sí, 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 exactamente. Pero básicamente es el Papa tiene una reunión con 10 diferentes personas, hombres, mujeres, de diferentes contextos, ¿no? De diferentes Jóvenes en partes, específico, ¿no? jóvenes, todos jóvenes, pero de diferentes partes del mundo, en diferentes puntos en su caminar espiritual. O sea, hay algunos que de plano son de que ateos, unos que fueron católicos y luego abandonaron la fe, tenemos por ahí a un musulmán y tenemos a unos que siguen siendo y creyendo en la fe católica, ¿no? Entonces, de todo. Y eso estuvo chido, ¿no? Que había esa variedad por ahí. Y básicamente llegan así como que sin agenda, es vamos a platicar, suelten la sopa, y al principio sí vemos a los chavos medios como que pues, nerviosones, quieras que no, creas o no creas en la fe cristiana, sabes quién es el Papa, ¿no? O sea, de esos íconos mundiales y ay, sí andaban todos así como que nerviosillos. Y a mí se me hizo chido, honestamente, cómo llegó el Papa, o sea, la actitud con la que llega, tranquilo, así como que
rompiendo un poquito ahí el hielo y ya, ¿no? Y ahí va poco a poco, ¿no? Y entonces hablan de todo un poco y pues ahorita queremos así como que desmenuzar un poquito lo que nos llamó la atención de eso, pero quiero darte el espacio a ti, Benjamín, que tú te arranques y le vamos dando. Sí, o sea, a mí me interesó mucho porque creo que, o sea, tú y yo y estamos como envueltos y pues este aspecto religioso de la iglesia, Ya, de la gente es pues parte esencial de nuestra vida, ¿no? Entonces, y que creo que, o sea, sí se puede decir en papel, ¿no? Que el cristianismo y el catolicismo pues tienen la misma base, ¿no? O sea, a lo mejor ahí, totalmente. am, creo que, o sea, sí hay una forma, ¿no? O sea, ¿el catolicismo es cristianismo protestante o cuál es No, la forma como sí, correcta de separarlo? ese es un buen punto. Ambos son cristianos. El Ujú, católico pertenece, digamos que a la tradición romana, por eso son católicos romanos. Y el protestantismo es el que se divide de la iglesia católica cuando Martín Lutero clava su tesis y es expulsado de la iglesia, ¿no? Pero, y ujú. es lo que muchos ignoran, o sea, eso es algo que y no sé cómo lo veas tú, pero a mí me cae gordísimo. Y me cae muy gordo porque yo era de esos. Ujú, Gente cristiana hoy atacando y satanizando a la iglesia católica, ¿no? O sea, criticándolos de todo y básicamente tachándolos de no ser cristianos, ¿sabes? Este, y no es el caso. O sea, creo que muchos ignoran que los cristianos de hoy, llámese bautistas, metodistas, pentecostales, asambleas, lo que quieras, todos los cristianos del mundo nacimos de la Iglesia Católica. O sea, hubo un tiempo en que éramos uno solo, no había Ya, distinción, ¿no? Incluso ortodoxos, o sea, todo, era una sola iglesia y por eso el nombre católico, universal, ¿no? La primer gran división que surge es entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Pum, eso fue al principio, ¿no? ya. Después Sí, viene ya ujú. los protestantes que se dividen de la iglesia católica, pero ya, venimos de la misma mata, pues. Sí, creo que mi contexto era más por como esta idea de que son unos idólatras, ¿no? Y que tienen sus estatuas y que adoran a la Virgen María y Claro. pues creo que al final de cuentas es como la mayor diferencia, ¿no? Y esta como, y que bueno, aún en el cristianismo no hay tanto eso, pero esta como presencia activa del Espíritu Santo, ¿no? O sea, para un católico el Espíritu Santo, pues quién sabe quién sea, ¿no? O sea, bueno, o sea, saben quién es, pero no es alguien activo en su vida, ¿no? O no es alguien con, o sí. Fíjate que no, o sea, y es que esa es la cosa. La mayoría de nosotros cristianos que le tiramos a la Iglesia Católica, le tiramos porque tenemos un montón de conceptos erróneos. O sea, Ujú, y lo diría de esta forma, es tomamos los peores ejemplos de la Iglesia Católica y los hacemos la norma. O sea, por ya. ejemplo, mencionabas tú ahorita las estatuas y la idolatría y bla, Los bla, bla. santos. Ajá, los santos. Pero la cosa es de que en el core de lo que es la Iglesia Católica, o sea, esa no es la idea. Sí, María tiene una posición de honor enorme, pero hay muchísimo que los cristianos no entendemos de cómo los católicos ven a María. Y entonces juzgamos desde la ignorancia y juzgamos porque sí, tristemente y equivocadamente, hay un montón de católicos que le dan un lugar equivocado a la Virgen. O sea, que cosas Ya, que no enseñan ellos mismos. Pero, ¿cuántos de eso no habemos en la iglesia cristiana? O sea, ¿cuántos cristianos, entre comillas, no hay que tú dices, ah, man, me da pena que lo identifiquen conmigo? ¿Sí o no? sí. Sí. Pasa. O sea, pasa un chorro. Entonces, eh, otra vez, por ejemplo, algo que, y muchos no saben esto y me voy a atrever a decirlo aquí, es En yo exclusiva. y en exclusiva, porque Benjamín saca lo peor de mí siempre. Nah, no es cierto. Ese es Andrés. No, pero algo que empecé a hacer este año es que empecé a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica Ujú. y empecé a hacerlo para como que, no sé, para callar, Empaparte. o sea, más que empaparme, para acallar mi ignorancia, porque otra vez hay un montón de cosas que no sé y que a lo largo de mi vida he juzgado sin saber. Ya, Y ahora, conforme he hecho eso, hay un montón de cosas que estoy 100% de acuerdo y que me encantan y que han enriquecido un montón de mi vida. Ahora, hay otras cositas que digo, ok, sabes, no concuerdo con esto. Y está bien, se vale, digo,
como metodista hay un montón de cosas con las que tampoco concuerdo con calvinistas, reformados, tarararara. O sea, Las 30.000 denominaciones cristianas. exacto, entonces, ok, chido, pero la realidad es que y yo sé que es una frase muy cliché, pero es más lo que nos une que lo que nos Ya. divide. Y habrá quien diga, no, pero es que esas cosas que nos dividen es suficiente. Like, no, o sea, tranquilos, otra vez, juzgamos desde lo peor de la expresión de ciertas personas, ¿no? No de lo que enseñan como tal. Y otra vez, y hay ciertas cositas que aunque no las comparto, al menos ya entiendo, oh, ok, ya entiendo por qué lo ven de esta forma, aunque esté o no esté de acuerdo, ¿no? Pero Ya. bueno, Pero bueno, entonces, o sea, me interesa porque, bueno, comencé diciéndote eso, ¿no? O sea, nosotros de cierta forma estamos empapados o es nuestra vida estar envueltos en esta parte como religiosa. ya. Y de hecho yo ni siquiera sabía del documental, lo que sea, pero sí tengo Star, aquí en México está en Star y de repente me mandan notificaciones de shows y en una de Ujú, esas me salió como de, hey, el Papa Francisco y así. Y que obviamente desde cualquier punto y antes de esto. O sea, creo que el Papa Francisco es una figura controversial ya ujú, desde que comenzó él. O sea, siempre ha tenido como sí, estos rasgos y estos destellos de progresismo, de pensar como muy abiertamente, ¿no? Donde aún sí. incluso muchos cristianos y católicos como que han perdido su fe o han perdido su fe en el Papa por argumentos que ha hecho, ¿no? O sea, muchísimas veces. Y Ujú, creo que, como tú dices, ¿no? O sea, muchas veces nosotros siempre lo vemos desde nuestros sesgos, lo vemos desde lo que nosotros creemos y nosotros siempre decidimos si tiene la razón o no, ¿no? O sea, basado en lo ujú, que nosotros creemos, es como si tiene razón o no tiene razón, ¿no? Entonces, ajá. de mi parte sí ha habido muchas cosas que yo he escuchado a través de los años que ni idea. ¿Cómo cuántos años lleva ya el Papa Francisco de Uy, Papa? buena pregunta. Vamos a ver. Vamos a En lo, googlearlo. en lo que investiga. Sí. Eh, entonces me salió como esa notificación y justo al día siguiente tenía un viaje, iba a ir a Ciudad del Carmen a una conferencia. Entonces llegué al aeropuerto, lo descargué y me lo puse a ver en el avión. ¿Cuánto lleva? En el 2013 empezó, o sea, hace 10 años. Pues poco, se siente Ujú. más. Ya se ve bien acabado, la neta. Man, es que es un chorro de presión, imagínate. Pues no, o sea, neta, neta no me imagino qué presión, o sea. Ya. Pero bueno, el punto es que lo comencé a ver y de hecho, o sea, lo vi y yo personalmente tuve como mis propias como convicciones y conclusiones acerca de lo que vi, de lo que pensé. Ok. Y honestamente también después busqué como reviews, Ujú, ujú, porque no sé, siento que de cierta forma, y creo que este es un tema interesante tocar que no tiene nada que ver, pero creo que este tema de los reviews mancha un buen o te predetermina un buen sí. a cómo ves algo, ¿no? O sea, por ejemplo, un día recuerdo que estábamos hablando de la película de Mario Bros, ¿no? O sea, que tuvo muy malos reviews, pero la mayoría de la gente con la que hemos hablado le gustó mucho esa película, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? O sea, yo normalmente antes de ver una película en Netflix o antes de ver una película, yo checo los reviews. Y Ujú, honestamente muchas veces no he visto ninguna película o no veo las películas porque tienen malos reviews, pero he visto muchas películas que tienen, no sé, un 6.7 un 7.6 en IMDb y la verdad las disfruto mucho. ujú, Am, sí. y creo que sí nos empaña un poco el juicio cuando vemos reviews antes, ¿no? Entonces no vi nada, nada más lo fui a ver, pero después de que terminó yo tuve mis propias conclusiones y sí, y después como que leí reviews, ¿no? Que para mí tuvieron sentido y obviamente había unas como pues positivas y otras negativas, ¿no? Claro. Pero creo que así en primera instancia, o sea, yo creo que, ah, no sé, o sea, lo primero que puedo decir es, yo sí creo que es un muy buen acto de mercadotecnia. O sea, o sea, no son tontos tampoco, creo que es ponerse allá afuera y es creo que una manera en la que el Vaticano o el Papa quieren posicionarse en el mundo actual pues para ser conocidos, para decir como, hey, no estamos tan atrasados o no estamos tan, no sé, como incómodos con todo lo que está pasando en el mundo. Y miren, aquí está el Papa y va a hablar con gente que tienen temas como bien controversiales, ¿no? Entonces yo de entrada, y lo hemos hablado, ¿no? O sea, la iglesia
Pues sí, sí hay una forma de verla como una empresa, una empresa que vende un producto y que tiene campañas de marketing y que pues quiere estar posicionándose en el mercado, ¿no? Ujú, Y lo otro que me llamó la atención, que es algo que no nos muestran, es como cuál fue el proceso para seleccionar ujú, pues a los jóvenes, ¿no? O sea, ujú, porque obviamente se ve muy marcado como la variedad y los temas específicos que querían tratar, ¿no? O sea, no fue como que vamos, o sea, no dice en ningún momento, pero no creo que haya sido la selección de de 10 jóvenes aleatoriamente para claro. conversar con el Papa, ¿no? Porque ni de chiste en 20,000 posibilidades sacas a 10 Ujú. chavos con esos contextos, ¿no? Pero, dale, dale. Y es ahí creo que es importante recalcar esto, porque creo que muchos lo ven así como que decías tú, ok, no, es el Vaticano queriendo hacer por ahí algo de marketing. Y en cierta forma, o sea, sí, pero también creo que es bueno entender que, vaya, no sé si la idea haya nacido en el Vaticano o la idea haya Ujú, nacido en quien produce el documental, ¿no? Porque a final de cuentas creo que eso es importante no olvidar, que lo que estamos viendo a final del día es la visión del creador del documental, del director del documental. Es él ujú. el que elige qué parte nos muestra, qué parte nos esconde, porque hay todo un proceso de edición detrás, de musicalización detrás, de, ¿sabes? Cortes de cámara, etcétera, etcétera. O sea, creo que mucho de las críticas que yo he visto parten un poquito de olvidar esa parte. Es no sé, la hora 20, la hora 30 que dura, Ujú. no es todo lo que pasó. O sea, Se siente corto, ¿no? También, se de siente, cierta forma. sí, se siente muy corto, pero ¿cuánto crees que no hubo detrás? O sea, ¿cuántas conversaciones no quedaron ahí, sabes, en el recuerdo simplemente de ellos? Pero obviamente, quien sea que está detrás de la creación del documental, tiene una agenda, definitivamente, ¿no? ¿Cuánto ahí el Vaticano estuvo, claro que tuvo que ver como que un juego, ¿no? Un te doy, me das y algunos acuerdos y Claro. cosas por el estilo, ¿no? Claramente. Pero sí, definitivamente hay un acuerdo, hay una agenda que ok, queremos resaltar estas cosas, pero al final del día, creo que hay mucho detrás de el creador del documental para decir, o sea, de su agenda, ¿no? Nos deja ver. Y hay unas cosas que también yo estuve también viendo después de algunos comentarios de gente católica, de algunos padres, de algunos laicos de la iglesia, donde tienen mucho que decir, algunos a favor, algunos en contra, algunos medios como que, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? Pero sí, entonces eso que acabas de decir, ¿no? Esos 10 que están ahí, no están ahí como que mira, qué casualidad. No, están ahí por Ujú. algo, ¿no? Ya, Ya. Y definitivamente. bueno, no sé, o sea, si quieres ir como tema por tema, o sea, porque como que puedo tener o podemos tener una opinión de cada tema, Sí, y lo podemos hacer, y después, o sea, llegar a una conclusión que fue lo que claro. para mí fue, ¿no? Sí, y Eh, antes de eso, pero fíjate, por lo que mencionabas, ¿tú qué piensas de eso como tal, de que haya habido un esfuerzo de marketing de parte del Vaticano y decir, ok, vamos a jugar? O sea, alguien les propuso la idea, estoy seguro, y que dijeron, va, nos sirve, vamos a darle. Ese simple hecho, ¿qué te parece a ti? mm, no sé. O sea, creo que es respetable, creo que a final de cuentas, pues creo que la decisión si al final la toma el Papa, ¿no? O sea, él es el mero mero. Y Me, obviamente a lo mejor tuvo una reunión con su staff o con su, no sé cómo me se llaman, imagino, sí, los que están después del Papa. sí, Pero, o sea, o sea, lo que puedo decir es esto, creo que el documental no va dirigido a gente católica ni cristiana. exacto, Creo que es un esfuerzo de evangelización, ya, como repito, como para decir, hey, como no somos tan retrógradas, como que no queremos. danos chance. Y, ah, y creo que ahí es donde a mí no me parece, porque ese documental, tal y como está, tiene mayor capacidad para dejar mal parado al Vaticano y al cristianismo y al catolicismo, porque estás de acuerdo que en una conversación de 1 hora y 20, como tú dices, vas a poder resolver todas esas dudas.
claro. Entonces, o sea, realmente para mí no trae una transformación o un cambio real. Creo que solamente confirma sesgos. O sea, mucha Pero, gente va a ver ese documental que está en contra de la iglesia y va a salir con todos sus puntos a favor y va a decir, ves, la iglesia sigue siendo igual porque y va a poder sacar puntos de lo que dijo el Papa, esto. Va a haber ujú, gente que está a favor de la iglesia y va a decir como de, hey, pues qué bueno que tuvieron esa conversación. O sea, yo te puedo asegurar que el 99, de todos los que van a ver ese documental, el 99.99999% ninguno va a cambiar su opinión. O sea, ese no es, no es- como yo lo veo, ese documental no es un documental para cambiar de opinión, ujú. es un documental solo para confirmar sesgos y lo que tú crees. Definitivamente creo que eso depende mucho de con qué espíritu te acercas a ver algo, ¿no? Y eso Ujú, aplica para todo. Pero yo lo que sí aprecio es el hecho que haya abierto, perdón, el hecho que haya habido la apertura. Porque creo ujú, que si algo se juzga muchas veces sobre todo a liderazgo en ese nivel, es que ya, viven en una burbuja y que no se abren para nada. Y por ejemplo, en años recientes, ¿cuánto no ha habido en contra de John MacArthur, Brian Houston, Joel Osteen y los que me digan, ¿no? O sea, pastores así como ujú, que pesados, grandes, y si algo los distingue de repente es este hermetismo, ¿no? De que nadie, ujú, parece que nadie se puede acercar a ellos, nadie puede tener una conversación con ellos, salvo que no sea otra gente de su nivel, ¿no? Y ya, entonces creo que acá hubo al menos, otra vez, no es perfecto ni nada, pero al menos hubo una disposición de decir, ok, aquí va el Papa, o sea, no manches, la ujú, cara de la Iglesia Católica, a hablar con 10 don nadies. Y ujú, lo digo eso con respeto, o sea, simplemente, pues, sabes, o sea, son gente común y corriente, ¿no? Y ujú, es de que, órale, o sea, chido, al menos abre eso, ¿no? No es, o como dices tú, no va a cambiar a lo mejor mucho, o no va a cambiar nada, o no va a cambiar a mucha gente, pero, hey, aquí estamos, o sea, somos comunes, somos igual, somos accesibles, o estamos intentando ver más allá de lo que hemos visto antes, porque nunca había pasado esto, nunca. ujú, Entonces, en ese sentido, se me hizo positivo, como esto, va a haber gente que le va a valer y lo va a agarrar como quiere, pero creo que muchas iglesias podríamos aprender de reconocer que hay una necesidad de hablar con la gente con la que normalmente no hablas, porque por lo regular nos rodeamos solamente de aquellos que creen como nosotros y no sí, estamos dispuestos a sentarnos en la mesa con otros que piensan diferente, por miedo, por inseguridad, por me van a decir esto. Y entonces, eso como tal me pareció muy positivo. Y otra vez, y me pareció un buen ejemplo para el resto de que, hey, sí. dale, siéntate con otros, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, Sí, que creo que ese es como mencionaba, ¿no? O sea, creo que es el punto del documental, es una conversación, no es un evangelismo, exacto, no es un debate tampoco, porque, exacto. y eso es lo que como dices, eso es lo que sí aprecio como de Francisco, ¿no? Que fue como de, no estaba ahí para convencerlos y fue claro en sus opiniones Ujú, y dijo lo que quería, pero cuando alguien opinaba diferente a él, no trataba como de luego predicarle o a exacto. corregirlo, sino Eh, simplemente decirle como, o sea, está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, con el ateo, ¿no? Que creo que es el primero que habla, ¿no? O sea, Ujú, sí, él abre. Ajá. o sea, que él abre, o sea, es como de, está bien, o sea, no es mi deber convencerte, ¿no? Ujú, Y que sí creo que también, por ejemplo, creo que el ateo empieza abriendo con una conversación, digo, con una pregunta como mucho más específica de lo que responde Francisco, ujú, pero no recuerdo bien la pregunta, es algo así como de, como algo como que la iglesia está decayendo y qué se va a hacer al respecto, como, ¿sabes? Y el Papa simplemente como que se enfoca en él, en su viaje y en su proceso de ateísmo y de cómo dejó de creer en Dios, ¿no? ujú, Am, pero sí, o sea, creo que para poner las bases no es un debate, no es una evangelización, sino es una conversación y creo que como dices, y creo que dado también el contexto histórico, ujú, de lo que representa el Papa a través de los siglos, o sea, esto también es algo que nunca había pasado, ¿no? O sea, nunca, y que lo mismo, ¿no? A lo mejor una persona que no tiene ah, un aprecio o le gusta la historia cristiana o de la ujú, iglesia, pues para ellos es como de, pues sí, que es una persona en poder que siempre estaba ahí y que debe de quedarse y ujú. bla, 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 pues sí, ¿no? Pero creo que históricamente sí es algo pues, que cambia muchos,
pues, cosas, ¿no? Ya. Pero bueno, o sea, creo que el primero que empieza es el ateo, o sea, y creo que, pues no sé qué más puedo agregar de él, o sea, creo que él es una representación real de lo que están pasando muchos jóvenes hoy, o sea, he perdido mi fe por la iglesia, o Ujú, sea, no creo en Dios por culpa de la iglesia. ujú, Y no sé si lo menciona ahí el Papa, pero creo que sí en algún punto él habla acerca, no sé si es con la otra chica eh, peruana, pero que le dice como de, pues tú, o sea, si eso te ayudó a ti en tu viaje o en tu proceso, o sea, está bien. Entonces, con ese primer chavo, o sea, para mí es como, pues creo que solamente es una representación real de lo que está pasando en el mundo, o sea, donde muchos jóvenes han perdido su fe en Dios por la iglesia. ujú. Um, Ya. y que, y que a final de cuentas, pues sí, o sea, sí hay bastante culpa de la iglesia, aunque a final de cuentas para mí eso simplemente es una representación de que nunca hubo una verdadera experiencia con Dios, ¿no? O sea, que toda su experiencia religiosa, teológica, pues estaba basada en la iglesia, ¿no? Ujú. Sí, y, o sea, creo que es una de las quejas que, por ejemplo, que escuché o he escuchado mucho, incluso en la reacción que subí a YouTube, muchos de los comentarios que tienen crítica hablan de Ujú, eso, de la falta de evangelización del Papa, ¿no? Y así como que, es que, una, esa no era la intención, para empezar. ujú, Era más un diálogo, era más un ir a escuchar, más que ninguna otra cosa. Y creo que eso hizo muy bien el Papa, de ir y escuchar. Si te fijas, es más lo que escucha que lo que habla, ¿no? ujú, Y es muy empático. Y a mí me gusta porque, por ejemplo, tomas vamos a Jesús, ¿no? Y no sé si te acuerdes, así de pronto, la historia cuando Jesús va y visita la casa de Saqueo. ujú, O sea, vemos eso, vemos a un Saqueo trepado en un árbol, que Jesús va pasando y vemos a Jesús, que es Jesús ve a Saqueo, ¿no? Y Jesús lo busca y le dice, hey, voy a tu casa. Va a esta casa, están en una cena y no tenemos acceso a la conversación. No ya, sabemos qué fue lo que Jesús dijo o no dijo. De pronto, vemos a un Saqueo diciendo, hey, voy a hacer esto. Y de ahora en adelante, si he defraudado a alguien, voy a hacer esto, ta, 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 ta. Vemos una transformación en la ya, vida de Saqueo, pero no sabemos si es porque Jesús se puso ahí a evangelizarlo, como diríamos, o simplemente el simple hecho que Jesús fuera alguien como él haya sido suficiente. Y creo que a veces ignoramos el poder del amor. O sea, más que yo, o sea, estoy en favor de las palabras, estoy en favor del mensaje, estoy en favor de la evangelización, estoy en favor de la proclamación del evangelio, estoy a favor de todo eso. Pero también creo que a veces menospreciamos el impacto que tiene el simplemente ir con el que nadie quiere ir, el amar ujú, al que nadie quiere amar, el decir, aquí estoy contigo, ¿no? Y en cierta forma vemos eso, o sea, otra vez, vemos 1 hora 20 de conversación, pero estuvieron un montón de tiempo ahí. ¿Te acuerdas que en una parte del documental se corta por la lluvia? Hacen una ujú, pausa. ujú, ¿Cuántas horas duró eso? claro, Y son horas donde no creo que nada más estuvieron viéndose la cara, sino que siguieron hablando de mil cosas, simplemente quedó fuera de cámara por el ruido, por lo que tú quieras. Pero, o sea, si algo estoy seguro es que, bien o mal, la vida de esos 10 muchachos no va a ser la misma después de ese encuentro. A lo mejor no cambian, a lo mejor no se suscriben a la fe católica, a lo mejor X, pero una semilla quedó plantada, de eso estoy seguro. ya, Y como hablabas tú ahorita de este chico, ¿no? De este ateo, creo que es una realidad que como iglesia tenemos que aceptar, que el lugar que debería ser el lugar por excelencia de conexión con Dios, para muchos ha sido el lugar en el que más desconexión con Dios han experimentado. ya, Y podemos, por ejemplo, lo que viene a mi mente es la primera excusa de la mayoría de los cristianos es, es que nunca fue salvo. ujú, Y decimos que, dude, creo que ese no es el punto, ¿sabes? Creo, ujú, creo que esa es una respuesta bien fácil
para lavarte las manos y deslindarte de responsabilidad y decir, no, es que nunca fue salvo. No, Mato, a lo mejor fuiste un cretino todo este tiempo, ¿no? A lo Bueno, mejor si es fuiste, si es un calvinista hablando, pues te puedes decir, nunca, es que él no estaba escrito en el libro de la vida. ajá, pero es muy fácil ahí quitarte la responsabilidad y decir, nah, es que fuiste un patán todo este tiempo, ¿no? Es que lo trataste mal, es que lo lastimaste. No, no, es que nunca fue salvo, así como que Ya. podemos ir un poquito más allá y tomar responsabilidad y qué estamos haciendo como iglesia bien, pero también qué estamos haciendo como iglesia mal que puede ayudar a toda esta gente que está desenamorándose de la iglesia y de Dios para poder hacer algo al respecto, ¿no? Ya. Y bueno, y eso creo que llega la segunda chica que es la que habla del aborto, ¿no? O sea, que es una católica a favor del aborto. Sí, Y creo que ahí como la discusión o el debate está entre la parte moral o la parte moral de abortar, sí, de si es correcto o no es correcto, y la responsabilidad de la iglesia o la reacción de la iglesia cuando alguien hace eso. Y ya, lo que, bueno, en ese punto, o sea, antes de todo eso, lo que me gustó del Papa es que sí llevó la conversación como al asesinato, ¿no? O sea, llevó la conversación como, pues es una vida y está comprobado científicamente, ¿no? ya. Y que creo que la discusión, o sea, creo que la discusión principal de la iglesia se ha enfocado en el acto moral, si es correcto o no es correcto. Ujú, Y que creo que aún mucha gente creo que incluso mucha gente que está a favor sabe que no es correcto. ujú, Sabe que saben que no es lo correcto, pero eso no es la respuesta que quieren. La respuesta que quieren es cómo vamos a cuidar a estas mujeres que saben que no es lo correcto, pero aún así deciden hacerlo. Y tú como iglesia, ¿qué me ofreces? Y creo exacto. que o sea, creo que lo que hasta ahí o sea, a mí me gustó mucho ahí la respuesta de él porque fue como, o sea, está mal, pero estamos mal nosotros en la respuesta que hemos tenido. Y Ya, que creo que dice algo así como de a una mujer que aborta la tenemos que acompañar durante todo el proceso. Y que creo que, o sea, si somos reales, yo nunca he escuchado de ninguna iglesia o am, de ninguna comunidad de fe que haga eso, o sea, que esté en contra de y que acompañen a una mujer en eso, ¿no? Y sé que, o sea, sé que es un tema muy difícil con muchas, digamos, aristas a los problemas ya, económicos, porque ahí como que también discute esta María, ¿no? La chica como católica y es como de, hey, pero yo he tenido muchas conversaciones con chicas que piensan que el mundo se les va a acabar, pero tengo esta conversación y cambian de opinión, ¿no? Y cambian de parecer y todo eso. Yo creo que todo eso es real, o sea, yo creo que, sí. am, y yo creo que sí, muchas veces solo están envueltas en su burbuja de el mundo está mal, o sea, y que a final de cuentas yo sí creo que es como de, ¿por qué no darle la oportunidad a un ser? Ujú, De ujú, vivir, ¿no? Y obviamente sé como el contraargumento de todo esto, de todos los niños pobres, de todos los niños huérfanos, de todos los niños que abandonan y que los cristianos y todo eso. Pero para mí el punto principal no es ese. El punto principal es que yo creo que se nos llama como iglesia a un estándar más alto de decir, sí está incorrecto, pero tú no eres el juez. Tu responsabilidad está en acompañar y en amar. yeah, Y creo que eso no lo hemos podido hacer muy bien. Es más, creo que ni siquiera lo hemos podido hacer. Y creo que es lo mismo, o sea, como muchos de los pecados o cosas que se mencionan más adelante en el documental es que tenemos una escala o una báscula de pecados. Y ujú, nuestra reacción hacia la gente depende de cómo esté su pecado en nuestra báscula, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Y esto a lo mejor es un ejemplo muy cliché que se usa, ¿no? Pero es como, la mentira, ¿no? Muchos cristianos mienten, pero a ellos no les decimos nada, pero sigue siendo pecado. Muchos cristianos cometen corrupción, muchos cristianos no cuidan su cuerpo y comen Chick-fil-A todo el día, o no sé, perdón, ujú, entonces, o sea, y a todos ellos no les decimos nada exacto. y nuestro amor está incondicional con ellos, pero cuando llegan todos estos problemas que sí, que conllevan un problema social o como lo quieras ver, pero creo que para mí el punto es, esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros no somos los jueces. Sí tenemos que pararnos y decir, hey, estás mal. O sea, pero es lo mismo, ¿no? Y a lo mejor el ejemplo que se me ocurre, ¿no? Como dices tú, regresando a Jesús, pues es la mujer sorprendida en adulterio. Jesús nunca condenó Exacto. o aprobó que la mujer cometiera adulterio, pero dijo como, ok, lo hiciste. Te voy a acompañar en el proceso, te voy a restaurar y ve y no peques más. Ese es el Ujú, modelo. yeah.
en papel se ve muy fácil, en la Biblia lo leemos y le aplaudimos a Jesús, pero cuando se requiere eso de nosotros, nuestros argumentos vienen primero. Sí, estoy súper, súper de acuerdo. Y creo que, como dices tú, creo que el Papa hizo modeló muy bien, ¿no? Lo que deberíamos de hacer. O sea, creo que hace una muy buena distinción de decir, hey, mira, a ver, llamémosle a lo bueno bueno y a lo malo malo. O sea, partamos de ahí. O sea, esto está mal, porque creo que la chica católica, no recuerdo el nombre de ella, eh, Ujú, María, pero, creo. ¿sí es María? Ok, Sí. pero ella que está a favor del aborto, o sea, es una mujer que está, dice ella, hey, yo soy alguien que ama la iglesia, estoy súper involucrada en mi iglesia, pero también soy feminista. Y por ahí lanza esa pregunta de que, Mm. ¿puedo ser las dos? ¿No? Ah, no, María es la abuelita. Yo pensé, la Argentina, dices Exacto, tú. ajá, sí, 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 María es la güerita, pero la que habla del aborto tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Mm, Pero, y ella pone esto, o sea, ella misma se pregunta, ¿qué chinelas? O sea, ¿estaré mal? Y me gusta que el Papa le dice que no, está bien, o sea, no hay bronca. Puedes tener estas dos pasiones y está bien, pero también me gusta que no le da por su lado, o sea, sino que le claro, dice, mira, entiendo de lo que estás hablando, entiendo el dolor que hay detrás, pero entendamos que está mal. O sea, como dices tú, desde la parte moral, el acto en sí mismo mm, está mal, pero, o sea, y es ahí donde creo que es importante y creo que muchos, y voy a hablar en general, creo que muchos seres humanos alrededor del mundo, especialmente nosotros que decimos que creemos en Jesús, creo que pecamos mucho de como ahora somos salvos, ¿verdad? Salvos por fe, am, creemos que somos justos y creemos que somos sin pecado. Se nos mm, olvida esa parte, ¿no? Así como que, hey, papacito, todos los días cometes errores, algunos más graves que otros. No eres mejor que nadie, ¿no? Ahora, sí, este es uno que dices tú, híjole, se ve muy feo y está muy feo, ¿no? Pero también creo que nos falta un montón de empatía, como has resaltado tú, ¿no? Creo que nos falta muchísima empatía. Y no solamente empatía, sino hay otra palabra que ahorita se me está escapando, pero creo que no somos lo suficientemente conscientes para entender y aceptar que quienes practican un aborto no lo hacen por diversión. mm, Y es algo que muchas veces vemos comentarios bastante estúpidos por ahí en redes y así de gente que, nah, pues quién le manda a andarse acostando con todos y que no sé qué, dicen que, dude, ujú, o sea, no va por ahí, man. Nadie planea o tiene en su lista de cosas por hacer, quiero abortar un día, ¿no? O sea, eso no existe. claro. Y creo que hay realidades muy crudas por las que mujeres pasan que como hombres de entrada no entendemos y a lo mejor no vamos a entender nunca, pero que piden algo más de nosotros que un simplemente juicio, ¿no? Y otra vez, creo que como iglesia sí debemos de ser muy claros en decir, creo que esto está mal ahí, pero no, como dices tú, la importancia de, pero no te voy a dejar que camines solo o sola por esto, Ujú, ¿no? Y también me encanta que lo aclaraste. Es un tema mucho, muy complicado que no vamos a resolver en 5 minutos, ni vamos a resolver en un episodio de un podcast, ni mucho menos, pero simplemente creo que el llamado para nosotros como iglesia sí tiene que ser el, hey, tenemos que aprender a ser más como Jesús. Tenemos que aprender a amar como Jesús ama, a traer redención como Jesús trajo redención, a acompañar como Jesús acompañó y a entender que el juicio no nos toca a nosotros. Ya, ujú, un día vendrá ese juicio y está bien. Y hay alguien mejor capacitado para eso que tú y que yo. Y por lo tanto es cómo podemos amar a alguien a pesar de sus peores decisiones, sabiendo que muchas veces el espíritu del Dios vivo es donde mejor se mueve, ¿no? claro. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestro quebranto, en medio de nuestra vergüenza, en medio de nuestra mugre, él va y de ahí nos saca, ¿no? Nos saca del lodo, nos saca de ahí y nos limpia y todo esto, ¿no? Y ya, incluso la María, que es la chica, la güerita, muy católica y todo esto. Y creo que también es una parte que
que nos toca hacer es, hey, mira, haz lo mejor que puedes, tú como iglesia, presenta opciones, presenta oportunidades, déjale saber que quizás esta no es la única opción que hay, pero entender que al final del día la persona va a tomar una decisión y a lo Ujú. mejor celebramos esa decisión, a lo mejor nos va a doler esa decisión, pero no vamos a, nuestro amor no debe ser condicional. Ah, si decidiste como yo quería que decidieras, entonces te acompaño, pero si no, te doy una patada en el trasero y te vas, ¿no? Sino decir, amén, me duele que hayas como quiera tomado esta decisión, pero te voy a seguir amando, como Jesús nos sigue amando, a pesar de nuestros errores, ¿no? Y creer que de alguna forma el Espíritu del Dios vivo va a tomar toda esa situación y de alguna forma lo va a redimir, ¿no? Ah, creo que como cristianos creemos en eso, ¿no? Que, que Dios tiene la capacidad de traer belleza en medio de las cenizas. Eh, Pero que lo hagan solos. Ya. Entonces, ya es un tema bien fuerte, ¿no? Y qué bueno que se tocó y qué bueno que otra vez que abre el diálogo. Y otra vez, y qué bueno que el documental pone las dos partes, ¿no? La parte cruda, la parte fea, la parte de injusticia y todo. Y por otro lado, la parte de esperanza, la parte de, hey, aquí estamos. Y sí, porque ¿cuánta gente no crees que escuchó eso? Y de repente escucho de que, oh, espérame, hay opciones, o sea, Ujú. sí puedo decidir diferente y hey, a lo mejor otra vez, quién sabe que terminen decidiendo, pero al menos ya está en su cabeza el de que, ok, esta no es la única opción para mí, ¿no? Y Ujú. bueno, ojalá que como iglesia podamos poner más recursos allá afuera y decir, sí, no tienes que hacer esto sola y mira, así es como se ve, ya sea de que hay adopción o te acompañamos o si necesitas apoyo económico, pues te lo vamos a dar o de salud, lo que sea, ¿no? Pero bueno, Ujú. ya. Sí, y luego creo que después tocan los temas como de racismo y de los Ujú, inmigrantes y todo eso. ya. Y ahí sí sentí que fue como de, ah, bueno, sí, pues no pasa nada, pues tú échale ganas y y todos hemos sufrido racismo y creo que es este chavo de África y la otra ecuatoriana, ¿no? Que hablan que Ujú, am, ellos sufrieron racismo y después creo que va este chavo el que fue a una iglesia, digo una escuela, no me acuerdo cómo era, pero que sufrió abuso, ¿no? ujú. y que, y que fue así como de, hey, te mando una carta y Eso el Papa estuvo dice como de, bien tenso esa parte. hemos estado tratando de hacer cambios y hemos tratando de hacer cosas y todo esto. Y obviamente, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, ese tipo de historias, ese tipo de ejemplos, pues son difíciles, obviamente no tenemos como todo el contexto, pero a mí lo que me resaltó como de esa parte de la conversación fue cuando creo que y no me gusta llamarlo así, ¿no? Pero no me acuerdo su nombre, como el ateo o el cuate que no creía en Dios, Ujú, les dijo algo así como, pues sí, pero te está diciendo que cancelaron la carta, ¿no? Que dejaron al profesor regresar, como, ¿por qué no ha habido un cambio, ¿no? Y el papá dice así como, pues yo estoy haciendo todos los cambios que puedo, pero pues obviamente no voy a cambiar a la gente, ¿no? No voy a cambiar a la institución de un día a otro, ¿no? O sea, ellos, o sea, los pederastas o los padres, todo esto, saben que eso está mal y saben que está penado y saben que va a haber consecuencias, pero no por el hecho de que yo diga como, mañana ya el que haga eso va a ser destituido, entonces el cambio va a ser total y va a ser al 100%, ¿no? Y creo que, o sea, lo único que pensé ahí es como, pues sí, o sea, tiene razón y creo que del otro lado de la moneda está esta gente que solo señala ujú, pues a la iglesia o sea, lo mismo, ¿no? O sea, no partimos desde la premisa que dice, como no hay nada mal en la iglesia y todos los pastores o toda la gente y el liderazgo que está en la iglesia somos perfectos y todos los que piensan lo contrario están mal y bla, bla, bla. O sea, claro que hay problemas de abuso, claro que hay problemas de control, claro que hay problemas de lo que quieras, llámale, hay problemas en la iglesia y hay gente que está tratando de hacer un cambio, pero creo que cuando responsabilizan a los que están en posiciones de liderazgo por el cambio que no existe, caen en caen en el mismo error de que nosotros tampoco podemos controlar a la gente y que la gente decide cambiar y que muchas de las cosas que existen hoy en la iglesia, como es el abuso y todas estas como cosas que se están hablando, o sea, hay gente que ni siquiera está haciendo algo al respecto y que se ha hablado con ellos, pero eso no significa que estamos yendo hacia un mejor camino.
Y Ujú, creo que a veces como esta falta, y lo mismo, ¿no? Igual de empatía de decir como, están en un proceso y son literal miles o cientos de miles de iglesias alrededor del mundo, tanto católicas como cristianas, donde pues ha habido, o sea, ha habido cosas malas, ha habido cosas grotescas, pero se está habiendo un cambio. Y creo que sí está haciendo un cambio real, pero creo que ahí sí llegan con el dedo de juez de decir como, pero pues el cambio todavía no es al 100%, entonces siguen siendo esto, esto y esto, ¿no? O sea, como este punto de generalizar, ¿no? O sea, de ujú, o sea, si hay un abusador, entonces toda la iglesia es abusadora. Si hay un pastor controlador, entonces todos los pastores son controladores y es como de, hey, pues ni yo tengo la capacidad, o sea, nadie tiene la capacidad de cambiar a la gente simplemente con un chasquido, ¿no? Entonces... ujú. Y a veces en ese aspecto creo que sí se espera que se haga de esa forma, ¿no? Y creo que ahí es donde el Papa dice como, pues, hey, yo hice todo lo que pude, yo mandé las cartas y todo, pero pues si hubo gente que impidió ese proceso, pues lo siento, no voy a volver a revisar, pero yo no puedo estar al tanto de todo, ¿no? Sí. Y creo que ahí el argumento o el juicio es como de, pues entonces si no logras que cambie la iglesia y todos tus padres de un día para otro, entonces estás mal y entonces no estás tratando de hacer nada al respecto. Ujú. Y para mí es como, Sí, sí, ese fue un momento bien tenso. Cuando el chavo empezó a hablar, o sea, y estoy seguro que como decías tú, ese tema no fue así como que, ay, no sabíamos que se iba a hablar de esto, así como, like, come on, es uno de los grandes temas en contra de la Iglesia Católica hoy en día, ¿no? Entonces, claro que iba a salir en algún momento y todo, y seguramente el que está detrás del documental sabía, pero eso no quiere decir ya, que el Papa supiera qué iba a pasar, ¿no? Y sobre todo cuando él dice, hey, y tengo una carta, y era una carta que te escribí a ti. sí. O sea, en buena onda, o sea, estamos hablando es el Papa, es el Vaticano. O sea, si ellos querían de que, ¿sabes que me cortas esa parte, ¿sabes? Pero no, y o sea, y eso es algo que a lo largo del documental me gustó ver mucho del Papa, que no le sacó. eh, Nunca lo vi en un esfuerzo de quererse defender a él o a la institución, sino que siempre Ujú. estuvo abierto a reconocer de que, ¿sabes qué? Sí, esto existe. Hay cosas malas que deberían de terminar. Y entonces, creo que eso habla volúmenes para empezar, ¿no? El no ponerse a la defensiva y decir, no, 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 pero es que tú no sabes. No, simplemente decir, ya, eso está mal. Eso está muy mal. Y sí existe, y sí es real, y sí estamos tratando. Sí. Y creo que a veces ignoramos, como que la gente piensa que es bien fácil cambiar esas cosas. No, pero es Y gente, o sea, al final de cuentas es gente, no es, si, si fuera cualquier otra cosa así, pero es gente con la que estás lidiando. sí, y lo vemos todos los días, ¿no? O sea, ojalá existiera no sé, un aparatito, ¿no? Que así como cuando te mide la temperatura, que hay una pistolita que te la pones en la frente y Ujú. clic y te dice tienes temperatura o no. Ojalá hubiera uno que pudieras hacerle así y te dijera, es un pederasta. Ya. No lo selecciones como sacerdote. O sea, es imposible, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, no transformarte, pero pasar por el proceso para convertirte en un padre, en un sacerdote, es un proceso larguísimo, bien complicado. Igual, en la iglesia de la que yo soy parte, llegar a ser un pastor metodista es un proceso larguísimo. O sea, y Sí. creo que Y muchos aún que... así hay muchos que lo pasan y Y son malos, exacto, ¿no? con todo y eso. Pero creo que hay mucha gente que piensa que lo que pasa es que al menos en las iglesias cristianas, bueno, alrededor del mundo, hay ciertas denominaciones donde una persona puede decir un día, yo soy pastor, porque Dios me dijo que voy a ser pastor y me voy a ir de esta iglesia y cuántos se vienen conmigo y pum, se dividen y el día de mañana Juanito Pérez, que antes era un líder en la iglesia, pero se enojó con el pastor por no sé qué, y el día de mañana se autonombra pastor y es pastor y háganle como quieran. Y listo, ¿no? Tristemente hay un montón de organizaciones así que nacen de esa forma. Bueno, este no es el caso en la Iglesia Católica. Hay un proceso muy largo y exhaustivo con procesos psicológicos y de educación y de mil cosas, ¿no? Y como acabas de decir tú, y tristemente, con todo y eso, hay gente que sabe mentir muy bien.
Hay gente Sí, que o sea, de la misma forma son batallas que están teniendo. O también, sea, exacto, son de cosas con las que están lidiando. sí. Y hay gente que logra vivir toda su vida reprimiendo esas cosas y no actúa con esa naturaleza. Ujú. Hay gente que tristemente cae, ¿no? Pero aún así cuando llega a verlo, o sea, los errores y todo, es como, y me acuerdo que un pastor alguna vez me dio esta analogía, ¿no? Es como si tú traes una lanchita, o sea, por ejemplo, en cualquiera de nuestros países hemos visitado lugares donde te subes a una pequeña lanchita para tres, cuatro personas y ahí vas por el rito y todo. Y hay que dar vuelta, y, sencillo, das vuelta y empiezas a remar de un lado o si es con el motorcito y va. No es lo mismo mover una lanchita que mover el Titanic. O sea, es muy diferente y tristemente, organizaciones tan grandes como la Iglesia Católica, que es una organización global y de las más antiguas en el mundo, cambios tardan muchísimo, tardan muchísimo. Y esa es la otra cosa que, por ejemplo, con nuestro amigo Andrés siempre me peleo, porque es bien fácil desde afuera ver lo que está pasando y decir, es que no están haciendo nada. Y es como que no tienes ideas de las luchas que están Sí. habiendo ahí adentro, donde están tratando de hacer cambios, pero hay un montón de capas por las que tienen que pasar y es así como que, o sea, es picar piedra, pero es picar piedra profundo para llegar a poder ver el cambio. Y no quiere decir que no esté sucediendo, simplemente hoy por hoy no lo estás viendo, porque todo eso está pasando debajo de la superficie y no tienes acceso a ello. Pero me gustó que el Papa lo reconoce de que, hey, sí está mal y estamos tratando y estamos en la lucha y espero que un día esto quede erradicado. Y claro que me duele toda la gente que ha pasado por esto y que ha sufrido por ello. Y creo que es genuino, o sea, claro que me duele todo esto. Y esperemos poderlo erradicar, pero así que confíen en nosotros, lo estamos haciendo, lo estamos intentando. Y, man, o sea, y también algo que creo que incluso llegó a mencionar el padre es, entiendo por qué es tan escandaloso en la iglesia, pero no ignoremos que esto pasa en todo el mundo y no solamente dentro de iglesias de todas las denominaciones. Ujú. Esto pasa literal en todo el En mundo, escuelas, en trabajos. en todos lados. Pero dice, pero entiendo, y me gustó esa parte de la responsabilidad que toma, ¿no? Dice, entiendo por qué es tan decepcionante de la iglesia, porque como tú dijiste hace algunos minutos, como iglesia, el estándar está mucho más arriba. O sea, Claro, y es mucho más escandaloso, ¿no? Si sucede. por lo mismo, porque la expectativa es otra, ¿no? Ujú. Y él lo dice, o sea, ok, lo entiendo. Porque, como mencionaste hace ratito, el lugar en el que más seguro deberías estar cuando pasa algo así, uff, man, o sea, es dolorosísimo, ¿no? Porque, espérame, tú no. Lo puedo entender de cualquier otra persona, pero like, tú no, tú estás aquí sobre todo porque ante los ojos del mundo tú representas a Dios para mí. Ese es el trabajo sacerdotal al final Ujú. del día. El sacerdote es la cara de Dios para el pueblo, ¿no? La representación de Dios para el pueblo. Y no, porque cuando tú haces algo así, estás manchando en cierta forma, estás manchando la imagen de Dios para el mundo. ¿Me estás diciendo, ese es Dios entonces? Y por eso hay tanta gente Ya. herida y por eso hay tanta gente como este ateo que no quiere saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque quienes estamos supuestos a mostrar la cara de Dios para el mundo, mostramos una cara que no representa a Dios. Y eso es tanto lo peligroso y lo doloroso y lo que demanda de nosotros, quienes estamos en este tipo de roles como tú y como yo y como cualquier otro, ¿sabes? Líder eclesial, necesitamos no olvidar eso, que esa es parte de nuestra responsabilidad. Y mucha gente se excusa, "Ay, no pongas tus ojos en mí, pon tus ojos en Jesús. Dude, pues tú eres Jesús en la tierra, ¿sí me explico? O sea, Ujú. tú eres parte de esto. Y por eso a mí me encantan las palabras de Pablo, sé imitador de mí como yo de Cristo. No le saques la vuelta. Hemos tenido esta conversación en nuestro grupo muchísimas veces y la acabamos de tener hace poquito de gente que no entiende lo difícil que es el trabajo de pastor o el trabajo, sabes, de un sacerdote y esto. Es muy difícil porque la presión sí es diferente.
Ujú. Porque no, sí, soy humano, común, como cualquier otra persona, pero el cargo que estoy ejerciendo representa algo mucho más grande que yo mismo. Y Claro. ese peso está canijo. Y, o sea, otra vez, por eso es tan escandaloso cuando pasan cosas así, porque es like, no, 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 puedo esperar esto de cualquiera, no de ti, no de ti. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, es como cuando, ¿por qué es tan escandaloso cuando un policía es corrupto? Porque tú eres la representación de la ley, ¿sabes? Bueno, aquí en México ya no es escandaloso. No, pero sigue siendo escandaloso. O sea, ¿por qué sí, por qué es tan común la burla y todo? Otra vez, es que no se supone debe hacer. ¿Por qué dices tú, ya no es tan escandaloso en México y creo que en Latinoamérica también? Ya no es escandaloso porque la decepción ha sido tan grande que es, ya. Pero ¿por qué hay esa decepción? ¿Por qué hay ese sentimiento? Otra vez, porque tú no. O sea, entiendo que un ratero sea un ratero, está bien, pues eso es. Tú eres la ley, tú representas la ley, no, otra vez, tú no. ¿Sí me explico? Ya. Y eso es, otra vez, al menos creo que se me hizo bueno que el Papa no rehuyó a ese peso, a esa responsabilidad. Dice, no, yo entiendo, porque, Sí, porque tenemos otra expectativa, ¿no? Ya, pero fue sí. muy duro ese tema. Y luego, creo que de ahí siguió el chico que era no binario o... Era una chava, ¿no? Ajá, Bueno, no sé. bueno, chico. Sí, ajá. Sí, esa persona Y, ajá. y bueno, creo que igual el Papa lo que hizo fue decir eso, ¿no? O sea, no, yo no voy a decir, o sea, yo lo puedo ver eso, como yo no voy a lanzar juicios, solo te voy a decir lo que puedes esperar de nosotros y de Dios, ¿no? Y le Ujú, dijo, cualquier persona debe ser aceptada. ujú, Creo que fue lo mismo cuando fue con lo del aborto y todo eso, ¿no? O sea, que, que sé que muchos pueden ver eso y decir como tú dices, ¿no? O sea, qué cobarde, se echó para atrás, ajá. no mostró lo que creemos, no le ¿Por qué dijo no fue firme? lo que está escrito en la Biblia y así, ¿no? Ujú. O sea, entiendo ese punto y hay cierta razón, pero creo que como decimos, ¿no? O sea, fue la conversación, ¿no? Y creo que de ahí pasó a la chica que hacía OnlyFans. Creo que sí. O sea, y ahí, o sea, y creo que esos últimos 15 20 minutos fueron como los más caóticos porque nada más pasaban las tomas del Papa y estaba así como que viendo cómo se peleaban y así como con carita de, ¿qué les digo, no? O sea, y que creo que o sea, a final de cuentas, por ejemplo, en esa área yo tengo convicciones fuertes por lo que he vivido, por lo que he visto. Am, o sea, pero lo único que me llamó la atención de lo que comentó esta chica que hacía OnlyFans y creadora de contenido, como lo quieras llamar, o sea, Ujú, lo único que me llamó la atención fue como que ella dijo como de, yo cuando hago eso me siento feliz y me siento la más diva y eso me gusta y listo, por eso he ujú, decidido que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, obviamente yo no sé su vida y yo no tengo la capacidad de juzgarla, ni tengo el derecho de juzgarla, ni lo quiero hacer, pero, o sea, solamente me dio como esta idea de la condición actual del mundo, donde mucha gente solamente hace cosas porque se siente bien hacerlas, o donde solamente dicen como de, es que pues haciendo esto me siento bien, y si se siente bien, entonces supongo que está bien y simplemente lo hacen, ¿no? ujú, Y creo que fue que fue lo que le preguntó a esta chica católica, ¿no? O sea, pero ¿te sientes bien con tu cuerpo? ¿Te sientes bien haciendo eso? O sea, básicamente le dijo, ¿no? Como estás perpetuando un ciclo malo, ¿no? O sea, de masturbación, de pornografía con la gente y así, ¿no? Y para mí su respuesta fue como, pues, me siento bien haciéndolo, pues si me siento bien haciéndolo, pues entonces lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eh, ujú, pues a nadie le importa, ¿no? Si yo me siento bien haciéndolo, entonces nadie me puede decir nada, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, no es mi afán juzgar, pero para mí es como qué triste que vivimos en una sociedad donde piensan que lo que tienen que hacer o lo que les da felicidad es lo que en el momento les hace sentir bien. Y después ya no existe más. Ya cuando estás fuera de ese trabajo, cuando estás fuera de esa identidad, entonces ya no eres feliz, entonces ya no hay nada que te llene o ya no hay nada que te agregue plenitud, ¿no? Entonces, y no sé, o sea, y obviamente meternos en ese tema igual de pornografía, de masturbación, de sexualidad, o sea,
pues es lo mismo, ¿no? O sea, creo que moralmente y las consecuencias y la ciencia lo respalda, pues no está bien. O sea, tu cerebro tiene efectos, pues, químicos cuando ves pornografía, o sea, una chava que está siendo sexualizada, o sea, y yo sé que a lo mejor hay argumentos de parte del progresismo a favor de todo esto, pero creo que para mí es más como, creo que para mí es más como qué triste que, bueno, lo mismo, que solamente busquemos o consideremos que es felicidad cuando algo solo se siente bien y por eso ya lo voy a hacer, ¿no? Ya, exacto. Como dices tú, es un tema bien, bien, bien complicado. Y como esto, fueron como que un montón de temas y como que, y todo muy rapidito. Este, y, man, son de esos temas de, es muy fácil como que nada más ponernos a pelear, ¿no? Y qué Ujú, dice la Biblia, y esto, y lo otro, y tarará. Y yo lo que siempre digo es, mira, yo tengo mis convicciones personales y yo puedo decirte, ya creo que es pecado esto, creo que es pecado aquello, o lo que tú quieras, ¿no? Pero a final del día, a mí me gusta esta idea de que Jesús siempre vivió con un concepto de brazos abiertos o de mesa abierta, donde todos están invitados a la mesa. Todos, ujú, punto. Y, y creo que podemos ir a la Biblia y ver cómo los que se supone que mejor debían conocer el corazón del Padre en el tiempo de Jesús eran los fariseos, eran los religiosos. Ellos que deberían de saber mejor son los que más se encargaban de alinear gente, o sea, de excluir gente, rechazar. de rechazar gente. Ujú, Y es algo que yo he dicho varias veces, o sea, el problema de Jesús con los fariseos no era lo que sabían, no era lo que creían, era la discrepancia entre lo que decían creer y cómo vivían, porque creían las cosas correctas, ujú, en la mayor parte. Ah, pero, pero si algo hacían, y que era lo que Jesús les criticaba tanto, era eso, era ¿por qué rechazas a los que yo no rechazo? O sea, les ponemos una etiqueta bien fácil a cierto grupo de personas y decimos, uy, esto no es aceptable, esto no, tú no tienes acceso, tarara. Y luego vemos a un Jesús que dice, no, o sea, así no funciona. Incluso cuando hace Jesús alusión a esta historia de, de las bodas y que los que están invitados a la boda o a la fiesta terminan por no querer entrar a la fiesta. ya. ¿Y qué hace Jesús? Y le dice a los siervos, vayan, corran por todos lados y inviten a todos. ¿Y qué pasa en esa historia que Jesús pone por ahí? Es los que terminan adentro son los que se supone que estaban afuera. Y los que se supone que deberían de estar adentro terminan afuera. O sea, completamente al revés. Entonces, hey, al menos mi postura es, ven como tanto lo pregonamos a veces en redes y en pósters y en todo, es literal, ven como eres. Oye, pero es que a mí me gusta, no me importa quién te guste, o sea, ven. Y ahora, si tiene que haber alguna transformación en tu vida, ¿qué crees? El Espíritu de Dios se va a encargar de esa transformación. Si lo que estás haciendo es malo, es pecado, es inaceptable delante de Dios, tranquilo, el Espíritu Santo se va a encargar de eso y lo va a remover de tu vida. O sea, si tú vienes genuinamente buscando una relación con Jesús, el Espíritu de Dios se va a encargar de depurar tu vida. Si somos genuinos otra vez en nuestra búsqueda. Si no queremos cambiar, pues no vamos a cambiar. Pero si somos genuinos en nuestra búsqueda de Dios, va a pasar, transformación va a pasar. Es el sello del Espíritu Santo. Transformación va a pasar. Entonces, hagamos eso. O sea, habla del amor de Dios, habla del Evangelio, habla la verdad, haz lo que quieras, pero no le cierres la puerta a nadie. Crean lo que Claro. crean, vivan lo que vivan. Te va a incomodar, está bien que te incomode, no pasa nada. Pero
Así como que a eso estamos llamados. Ahora, bien diferente cuando se meten ahora sí a los roles que cada quien debe jugar en la iglesia. Y por ahí hay una chica que habla de esto, ¿no? La misma que habla de el aborto, que dice, hey, soy feminista, cuestiona el papa de que, ¿qué onda? ¿Un día vamos a ver a una mujer papa? Y ahí es cuando Sí, cambia. Ahí es cuando cambia. A ver, espérame, espérame. Una cosa es ser parte de la iglesia, pero otra cosa es muy diferente los roles que jugamos dentro de la iglesia. Y ahí sí hay ciertos roles para cierta gente y hay ciertos requisitos, pero no, pero porque, a ver, y me encanta cómo el Papa le dice esto, a ver, pero ahí tu inseguridad es la que está aquí tomando control. Te está ganando ese, pero ¿por qué no? Porque si los hombres, tranquilo, no metas eso. No ya. tienes que ser como un hombre para tener valor. Y me encantó cuando el Papa habla de eso, ¿no? Y igual, regresando a todo este tema de la sexualidad, ¿no? Am, sí, es como que el Papa no se quiso meter en muchas broncas por ahí en ese sentido, en cuanto a tu inclinación sexual o no. Y yo digo otra vez, el Espíritu del Dios vivo va a traer esto. A veces juzgamos a la persona por donde está hoy sin entender que donde está hoy no quiere decir que es donde va a estar mañana, ¿no? Todos estamos Sí. en un camino espiritual y Dios está haciendo algo, Dios está transformando. O sea, tú, Benjamín, no eres el mismo hoy que eres el de hace 10 años, en ningún aspecto de tu vida. Mm. Por ahí quedan a lo mejor ciertas cosas del Benjamín de hace 10 años o 15 años, pero estamos en una transformación constante, ¿no? Entonces, así aunque seamos pacientes, estamos en un camino, en un proceso de santificación. No pasa de la noche a la mañana. Ni en la vida de Pablo mismo, que experimenta esta conversión que se le conoce como una conversión paulina, ¿no? Porque fue muy como que, ¡pau!, de un momento a otro. Pero aún él pasó por un proceso de crecimiento y todo, ¿no? Entonces, no seamos tan prontos para juzgar a la gente por dónde están hoy. Confiemos que el Espíritu Santo va a hacer un trabajo en su vida y los va a llevar a donde tienen que llegar, ¿no? Y creo que eso es importante. Y luego hablar de lo de la chica esta de OnlyFans y todo eso. Igual, creo que hay mucho que podríamos hablar, pero tendríamos que ponernos esta gorra como que de policías morales. Ujú. am, y así como que difícil hacerlo sin el contexto completo y Claro. todo eso. Pero ya, digo, tú has hablado mucho de eso cuando tú y Sam tenían catálisis, llegaron a hablar mucho acerca de lo que es pornografía y de lo dañino que es eso, ¿no? Y sí, yo creo que, no sé, digamos que la carrera de esta chica, yo no se la recomendaría a nadie. No creo, y otra vez, solo, no es un juicio sobre ella, solamente es mi opinión y mi percepción. Yo no creo que alguien pueda encontrar plenitud en ese tipo de vida, no creo que alguien pueda Ya. encontrar plenitud en ese tipo de relaciones. No creo que ahí encuentres felicidad real, pero así como que, ok, es donde ella está ahorita, es, y listo, ¿no? O sea, lo que sí diría esto, a alguien como ella, prefiero que esté en la iglesia a que no esté en la iglesia. Ujú. Entonces, ¿Pero hay lugar por ahí en la iglesia? no, si somos reales, creo que no, Ya. pero debería. Sí. Y creo que aquí, y creo que esto igual sería importante decirlo, creo que a veces confundimos el recibir a alguien con eso significa que estás aprobando su estilo de vida. Y es de que no tengo que aprobar tu estilo de vida para amarte, número uno. Ujú. No tengo que aprobar tu estilo de vida para ser como Jesús. No tengo que aprobar tu estilo de vida para hacer lo que a mí me toca hacer como iglesia. Ujú. Eres bienvenido. Y otra vez, transformación va a llegar a causa del Espíritu Santo. Si no creemos que Dios transforma a las personas, entonces dediquémonos a otra cosa, ¿sabes? Pero ¿cómo es que Dios va a transformar a las cosas? A través de relación. Y no Ujú. puede existir una relación fuera de comunidad. No existe.
ni aquí, ni hoy, ni nunca. No me importa si esto lo estás escuchando en el 2023 o en el 2245. O sea, ¿sabes? Es, ya, Jesús transformó la vida de aquellos con quien Jesús interactuó. Saqueo, Ujú. la mujer adúltera, el cojo, el ciego, ¿sabes? Lázaro. Jesús transformó la vida de aquellos con quien tuvo contacto, con quien tuvo relación, con quien intercambió una conversación, con quien, ¿sabes? Con quien pasó unos minutos. Entonces, queremos que personas como ella vivan transformación, experimenten transformación. Pues no va a pasar con juicio, eso sí te lo digo. Y no te lo digo a ti, Benjamín, pero lo digo al que me está escuchando. Juicio no va a traer transformación a la vida de nadie. No sé si estés Ya, de acuerdo con esa de acuerdo. declaración. O sea, entonces ya creo que difícilmente una mujer como ella va a tener cabida en la iglesia porque de entrada ella sabe, es que no soy bienvenida en ese lugar. Y si un día se para en la iglesia y se viste como se viste, ajá, lo más normal es que va a ser rechazada, no va a ser juzgada, todo el mundo se le va a quedar bien de qué estás haciendo aquí. Y el día que salga en la conversación a qué se dedica, ay no, o sea, y transformación no va a suceder de esa forma. Y creo que esa es un área de oportunidad bien grande. Ahora, sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ese es un reto para todos nosotros los creyentes, definitivamente. Sí. Y que creo que eso, o sea, me lleva a mí a la conclusión que fue a la que llegué ese día que estaba como orando y diciéndole a Dios como de, pues, ¿qué onda con esto, no? O sea, porque obviamente yo me quedé con dudas, me quedé con cosas que no estaba de acuerdo, con cosas que realmente Ujú, decía como, pues, no sé qué onda con esto, ¿no? O sea, ¿cómo nos movemos? Para mí la mayor, o sea, la mayor pregunta era cómo nos movemos hacia adelante, ¿no? Como si traemos un verdadero cambio y no solamente que se quede como en esta conversación, ¿no? Entonces, creo que para mí lo que sentí es como que Jesús siempre traía la respuesta que necesitaba la gente. ujú, Y creo que eso es lo que nos ha faltado como iglesia. Y si vemos en la Biblia, Jesús les daba la respuesta que necesitaban a los fariseos y le daba la respuesta que necesitaban a la gente pecadora, a los que estaban enfermos. Y les daba amor, les daba lo que necesitaban, les daba pues sí, o sea, no les da, o sea, por ejemplo, en muchos aspectos de gente que estaba cometiendo pecados, lo que necesitaban no era juicio, no era ujú, pues sí, una cátedra, ¿no? Sino era amor. ujú, Entonces, para mí, creo que muchos de los temas que estamos viendo hoy en día en el mundo, es esos temas que nos asustan como iglesia, esos temas que nos causan un rechazo, son ujú, la consecuencia, no es la causa del problema. ujú, Y creo que el problema está cuando como cristianos queremos lidiar con la causa, con el problema o con la consecuencia de la causa. Entonces, creo que para mí la causa es falta de amor y falta de reconocer a Dios, ¿no? Entonces, para mí esa sería como la respuesta final que tenemos que tener como iglesia, ¿no? Como, hey, eh, no, necesitamos dar la respuesta correcta y muchas veces la respuesta que damos no es el amor, sino es una cátedra o es quien tiene la razón. Y creo ya. que solamente debemos seguir el ejemplo de Jesús. Sí, sí, totalmente. Creo que eso, si algo necesita el mundo con desesperación, es eso. am, que seamos más como Jesús. Y no sé, no sé de dónde agarramos esta idea que nuestro trabajo es emitir juicio. Y es lo que más hacemos, o es lo que más nos gusta hacer tristemente, ¿no? Y ya, creo que no va por ahí, ¿no? Definitivamente tenemos que ser más como Jesús, tenemos que extender gracia como Jesús, tenemos que dar amor como Jesús. Am, Jesús vino, dice Juan, que Jesús vino en gracia y en verdad. Y creo que nos gusta vivir nada más en uno de esos extremos nada más. Pero lo malo es que si solamente vivimos en verdad, y nos obsesionamos, no, pero es que esto no es verdad, Mm. y nos vamos con que, ¿qué dice el librito? Vamos a caer en eso, vamos a caer en juicio. O sea, vamos a caer, y no solamente en juicio, vamos a sacar amor de la ecuación, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ha pasado muchas veces. Vamos a lastimar gente.
Por otro lado, si solamente gracia, 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 gracia y nunca hablamos verdad, bueno, también vive como quieras, no pasa nada, ¿no? El reto es ser como Jesús, quien vino en gracia y en verdad. O sea, Jesús tuvo conversaciones difíciles, pero lo hacía siempre en gracia. Ujú. Jesús hablaba verdad, pero revestido de amor siempre, cuidando el corazón, ¿no? Invitándonos a algo más siempre, pero cuidando el corazón, como el caso de la mujer adúltera. Hey, ve y no peques más. Pero ve y no peques más, y yo así lo leo. Si estoy mal, discúlpeme, pero yo leo ese ve y no peques más como un regaño y que más te vale que no te vuelva a torcer en otra movida de estas, mujer, porque ahora sí no te voy a defender. No, lo veo más como un, hey, ve, no peques más, no, no es necesario. O sea, Ujú. has recibido perdón, porque muchas veces creo que como personas vivimos esclavo a nuestros errores pasados y convertimos esos errores en nuestra identidad. Entonces, si dijiste una mentira, es soy un mentiroso. No, no, no. Dijiste una mentira. Eso no te hace un mentiroso. Mentiroso es una identidad. Eh, la mujer adúltera, hey, no eres una mujer adúltera. Cometiste adulterio. Dejémoslo ahí, en un error de una vez, no en un estilo de vida. Entonces ve, no peques más, no tienes que hacerlo. No tiene que ser, no tiene que convertirse en esto es lo que soy. No, no, no. Vete, no peques más. Todo ha sido perdonado. Puedes empezar de cero. ¿Sí me explico? Y Sí. entonces, o sea, creo que tenemos que ser en ese sentido como Jesús, de nosotros no andar dando un juicio que no nos corresponde dar y ser como Él. Abrir la mesa, recibir a gente, darles todo ese espacio de que, hey, venga, aquí está, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a hacer una mejor iglesia. Am, Creo que eso es parte de lo que el mundo necesita, ¿no? Ver esto, Ya. ver que la gente puede venir sin miedo. Am, Creo que igual que Francisco, no quiero sonar irrespetuoso, creo que igual que el Papa Francisco o el Santo Padre, como le llaman en la Iglesia Católica, creo que podemos aprender mucho como él al escuchar más de lo que hablamos, el estar dispuestos a ser empáticos con los Ujú. demás, a escuchar el dolor de los demás, a llorar con ellos, ¿no? A no siempre tenemos que tener una respuesta. Y, y creo que eso, otra vez, como cristianos, creo que eso nos haría mucho más, no sé, eficientes. No sé si es la Ya. palabra correcta, pero ya creo que necesitamos ahí un poquito de eso. Pues Así es, mi bueno, Benji. muchachos, ya saben, si no han visto el documental de El Papa, váyanlo a ver. Si no tienen acceso a estas plataformas, espérense a que salgan el 5 como en 10 años. Y nada, pues muchas gracias, mi Leo. No, Siempre un hombre, mi honor Benji. platicar contigo. Gracias, y se me ocurrió una idea para otro podcast que puedes tener, entonces al rato te la digo, Otro. en privado. Excelente, excelente. Hey, pues gracias a todos por acompañarnos durante este tiempo. Esperamos que esta conversación haya sido de bendición para ustedes. Si alguien quiere continuar la conversación y quiere platicar, puedes hacerlo en redes sociales. Benji, ¿qué usas más? Twitter, Instagram, Instagram. no, no tengo Instagram. Va, mándale un mensaje directo al Benji, platiquen con él. ¿Cuál es tu Instagram ahorita, Benji? Guión bajo, Benjamín Enríquez, guión bajo. Excelente. Igual, ya saben, Leo Lozano HU, por ahí podemos platicar. Si este episodio fue bendición para ti y crees que puede ser bendición para alguien más, échame la mano, ayúdame a compartirlo. Si estás viendo esto en YouTube, suscríbete al canal, dale, ya sabes, la campana, pulgar arriba. Comparte esto con la gente que tú quieres, que tú amas. No importa si lo estás viendo en YouTube, en Facebook o lo estás escuchando en cualquiera de las plataformas, compártelo con alguien más. Esperamos que esto pueda ser de bendición. Y si quieres otra vez participar en el diálogo, deja un comentario, ya sea en Facebook, en YouTube, en Spotify también puedes dejar comentarios y platiquemos por ahí. ¿Quieres hacerlo en privado? Manda un DM y platicamos con todo gusto. Gracias a todos por pasar estos minutos con nosotros. Si alguien quiere apoyar un poquito más lo que estamos haciendo por acá con Cosas Comunes y los demás podcasts, corre a Patreon, patreon.com/cosas comunes.
ahorita este año me he estado enfocando en oración. Creo que oración es algo importante para todo cristiano y es una de las áreas que más descuidamos. Entonces, en este 2023 voy a estar teniendo conversaciones con amigos. Benjamín, de hecho, tenemos un episodio programado también para grabar. Y va a ser cada mes un episodio exclusivo donde estamos hablando de oración, diferentes herramientas, diferentes expresiones de oración, diferentes prácticas de oración. Y de hecho, ahorita estoy haciendo un PDF, o estoy haciendo un pequeño booklet que les quiero regalar a todos, donde básicamente las diferentes conversaciones que tenemos, va a estar un poquito de todo eso por ahí, y en el booklet va a haber un montón de herramientas que creo que te van a servir mucho. Entonces, si alguien quiere apoyar eso, corran a Patreon, otra vez, patreon.com/cosas comunes, y está disponible para quienes apoyen con $5 o más. Así que, mi Benji, una vez más, muchas gracias, Doto. Gracias por estar por acá conmigo un ratito. Ahorita me dices tu idea. Y a todos los demás, cuídense mucho. Gracias por escuchar, gracias por ver, y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Bye.